Bueno, terminemos esta anatomía de la laringe. Habíamos revisado los cartílagos. 3 son únicos, 3 son pares. No hay problema. Miremos características anatómicas de cada uno. El más grande de todos, una vista anterior y una vista acá, posterior. El más grande y el más representativo de los cartílagos laringe, entonces hablo del cartílago tiroides. ¿Qué tiene el cartílago tiroides? Me dice que son 2 láminas. Las 2 láminas, como lo veremos y ya lo vimos, son 2 láminas que son como cuadradas. Es decir, son 2 láminas cuadriláteras. Y que esas 2 láminas cuadriláteras que son lisas, pero que no son completamente planas, sino que tienen algunos relieves, se encuentran en la línea media. Del encuentro de ellas en la línea media, así de esta manera, pues se va a crear esta sobresaliente. El dibujo en este me lo muestra, o si no, yo también me lo percibo. Una sobresaliente en la parte anterior que le voy a decir la prominencia laringea, mal conocida como la manzana, las nueces, todo lo que le quieran poner de adentro. Y en esa prominencia laringea encuentro hacia arriba una escotadura. Pero si sigo esa línea axial, esa escotadura de arriba también se conecta con la escotadura que está abajo. Entonces le voy a decir una escotadura muy fácilmente percibible. Yo me la toco, ahí está. No le toma a uno ni un segundo. Váyanse tocando para que vayan reconociendo esas estructuras anatómicas. Escotadura tiroidea superior y una poco visible, más abajo, menos perceptible, pero también sirve, ahí está, también menos de un segundo. Ahí tengo una escotadura tiroidea inferior. Y esa escotadura tiroidea inferior me sirve como punto de referencia anatómico más adelante y de una vez referencia esa relación que hay y un espacio y una articulación con un cartílago que está abajo, que debe ser el cartílago cricoides. Y yo hago aquí así y ahí me lo estoy tocando también. Y en el espacio, o en la transición de ellos dos, hay un espacio que se llama el espacio cricotiroideo. Por eso se habla de las cricotirotomías. Y para uno localizarlo, vuelvo a lo mismo. Un segundo. Menos. Entonces, localicémoslo. Listo. Ahora, sigo con tiroides. El tiroides hacia arriba me dice que tiene, mirándolo de esta vista se ve, pero de pronto se percibe un poquito más en una vista posterior. Tiene 2 sobresalientes que van hacia atrás, que van a ser las astas superiores. Y tiene 2 sobresalientes hacia abajo, que van a ser las astas inferiores. Y en las astas inferiores veo que hay una articulación entre cartílago tiroides, un cartílago cricoides, y ese punto, que ellos se articulan, se conoce como el engarce cricoideo. Y le pongo nombre también a la articulación, que ese es muy común decirle engarce cricoideo. Voy a ponerle clase y género a estas articulaciones. Clase de artrosis, género planas o artrodias. La articulación cricotiroidea es plana o artrodia, del género de las de artrosis. Listo. No quiero más del tiroides. Voy a hablar de este jovencito. Cartílago cricoides. Busquemos un cricoides para verlo individual, así. Si veo un cricoides me dice que tiene, parece un anillo de sello. El anillo de sello es como la bayoneta, eso ya no se ve en las películas como antes. Los anillos de sello eran los anillos que tenían los reyes. Y los reyes cuando iban a poner, firmaban una carta, ponían su sello que cargaban siempre en la mano. El trofeo era llevar la mano del rey cuando hacía alguna invasión en algún reino. ¿Sí? ¿No has visto esa película? No, eso ya no veo. ¿Qué tiene un anillo cricoides? Entonces el cricoides o el cricoides me dice como cartílago que tiene forma de anillo. Y que el anillo entonces va a tener una parte posterior que va a ser la lámina o la chapeta del cricoides. Y que va a tener una porción anterior que le voy a decir el arco de cricoides. Y de eso entonces relaciono algo. En la parte posterior y superior de la chapeta o de la lámina, el cricoides sirve como medio de fijación o de articulación para 2 cartílagos. Y esos 2 cartílagos, una vez los referenciamos, van a ser los cartílagos aritenoides. Clase, nombre de la articulación. La articulación cricoaritenoidea. Clase de artrosis género condilia. Es una condilia. Entonces, aquí esto va a tener alguna funcionalidad en lo que vayamos a revisar. Pero a mí se me ocurre algo. Pienso que esa posición que ellos tienen ahí, y si trato de asemejar eso acá, creo que si este es el borde superior de la lámina o de la chapeta, y yo soy cartílago aritenoideo, me dice que yo como cartílago aritenoideo voy a tener la posibilidad de hacer aducción o de hacer abducción, hacer una rotación medial, una rotación lateral, puedo hacer aducción, abducción.
Creo que esa funcionalidad y eso que me va a permitir en la articulación es para hacer esos movimientos. Eso después lo entenderemos ahorita más adelante. ¿Listo? No problema. Me devuelvo. Quiero mirar el otro cartílago. Este me sirve. El tercer de los cartílagos únicos va a ser el cartílago epiglótico. El cartílago epiglótico dice que parece una hoja, como estábamos en San Valentín, que parece un corazón alargado, o en su defecto, pues me dice que parece, no sé, hoja, corazón y ya, listo. A ver más cosas. Me dice que tiene una porción que va a ser amplia y una porción que sea delgada, que le voy a decir el peciolo. El peciolo. ¿Te acuerdas? Pistilo, peciolo. Parte de la base. Una parte ancha, una base que tiene un vértice. Y el vértice afilado se llama el peciolo. Esos son los tres cartílagos únicos. De los cartílagos pares, solamente voy a revisar uno. Los demás no sirven para nada. Pero voy a revisar este que me interesa, que es dentro del punto de vista funcional. Para la producción de la voz, necesito la articulación cricoaritenoidea. Esa es la parte funcional de esta historia. Entonces revisemos lo que necesito de un aritenoides, encima un corticulado y no articulándose con nadie, cuneiforme. Listo. Eso no lo vamos a revisar. ¿Qué tiene un aritenoides? Me dice que es como un triángulo, como una pirámide. Y como triángulo y pirámide tiene tres ángulos. Entonces le hablo de un vértice o tres vértices, tres lados. Uno que será arriba, que será un vértice superior. Una proyección hacia atrás, que le voy a decir una apófisis muscular. Y una proyección hacia adelante, que le voy a decir la apófisis vocal. Y entre la apófisis vocal y la apófisis superior voy a encontrar una concavidad. Y esa concavidad le voy a decir la fóvea triangular. Listo. Tenemos toda la anatomía para eso. Señor. En el ángulo vocal que te escucha aquí, apófisis. En la apófisis vocal es donde se insertan los músculos vocales. Hay unos músculos tiroaritenoideos, la porción medial de los músculos tiroaritenoideos. Allá lo vamos a revisar. Ya casi. Primero armemos la línea. ¿Listo? No problema. Entonces, segundo paso. Organicemos esta historia. ¿Cómo la voy a organizar? Empieza la parte bonita. La parte bonita me implica que tengo ligamentos que unen a estas estructuras. Y el primer ligamento va a ser la relación que tengo entre laringe con hueso yoides. Ya conocemos esa estructura, hemos hablado de ella el cansancio, hasta la hemos visto. Es más, sabemos para qué sirve esto, ¿cierto? Sí, entonces hablo de una membrana tiroidea. Membrana tiroidea. Con la membrana tiroidea me dice que tiene tres partes, aunque parece una sola sábana. Pero tengo membrana tiroidea anterior y membrana tiroidea lateral. Sí, anteriores y laterales. Me lo percibo. Bajo, articulación cricoaritenoidea. Y aunque no parezca, Netter sí me hizo un trabajito ahí. Creo que me pintó, porque acá estoy viendo algo que está hacia posterior y aquí estoy viendo algo que, aunque también es una mancha blanca, se encuentra como hacia adelante. ¿Cierto? Como si fuera algo más que estuviera ahí en la mancha blanca. Entonces voy a hablar de unos ligamentos que serán ligamentos cricotiroideos. Y en los ligamentos cricotiroideos tengo ligamento cricotiroideo anterior, ligamento cricotiroideo superior, ligamento cricotiroideo inferior. Y entonces, ¿qué será lo que está detrás de ese ligamento cricotiroideo anterior? Una membrana. Entonces le voy a hablar de la membrana cricotiroidea. Listo. Sigo asegurando. Solo una pregunta. Señor. Ubicada en el espacio, bueno, como si la laringe es un cilindro, los aritenoides. Ni tan cilindro. Sí, o sea, no es ni tan cilindro, pero lo que me refiero es que los aritenoides irían en la parte posterior. Sí. Ahí está. En esta vista, acuérdense, en la lámina es posterior, la chapeta es posterior, y sobre el borde superior de esa chapeta, y veo esto que Netter me lo trata de mostrar en profundidad. Esto es posterior, allá en el fondo, anterior. ¿Listo? Bueno, ahí vamos. No problema. Sigo asegurando, necesito asegurar esto. A ver, y cambiamos. Necesito otra. Ahí, más para adelante. Voy a hacer un resumen de esas 18 páginas que me dijeron que había. Vamos a hacerlo. Bueno, los otros ligamentos. Ya en este corte entonces estoy viendo también cómo tengo una
una relación de cartílago epiglótico, ya no solamente con lengua, sino que también tengo relaciones del con tiroides y tengo relaciones del con ioides. Con lengua, pliegues glosoepiglóticos, ya los tenía. Relaciones con ioides, una membrana, un ligamento que le voy a decir io epiglótico, y un especiolo, relaciones con tiroides, le voy a decir ligamento tiro epiglótico. ¿Qué me queda? Vamos a cambiar. 2 espacios. Ya lo leyeron. No falta el ocioso que pregunta eso. Espacio y epiglótico. Espacio iotiro epiglótico. Y ese espacio es tejido, pues como se ve ahí, tejido graso. Pero por encima tengo otro. A mí me contaron que por detrás del ioides y la región de transición entre la cara posterior del ioides y la epiglotis tengo otro espacio, que también puede estar lleno de tejido graso generalmente. Se llamará, porque el nombre me lo dice, la bolsa serosa de Boyer. ¿Sí? Ahí está. Eso era todo lo que leía que estaba ahí, quedó como que se me perturbaba, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, empiezo la descripción. No sé si se vayan a dormir, no, a mí no realmente me fascina la laringe, creo que es un tema hermoso, pero bueno, nunca coincidimos en nuestros gustos, ¿cierto? Me devuelvo. Voy a hacer un trabajito, y simplemente el trabajo es, tengo esta estructura cartilaginosa, y necesito ponerle paredes, y a las paredes necesito ponerles mucosa. Al final quiero armar una laringe, como la que vamos a ver ahora en la mañana, o de pronto la que trato de percibir aquí. Necesito al final esto. ¿Qué le hace falta a esta historia que estaba ayer aquí? Para terminar de darle la forma de un cilindro, como dice el doctor, aunque no es tan cilindro. ¿Qué le hace falta? Músculos que vienen de atrás y que abordan estas estructuras de atrás por delante. ¿Quiénes son? Los músculos constrictores, ¿cierto? Entonces eliminé músculos constrictores, los retiré. Y cada vez voy haciendo un striptease de esta laringe. Quiero que ella se desvista de mí. Entonces la voy a ver sin ropa y le voy a poner vestido, pero también ya vestida, le voy a quitar ropa, a ver cómo es este cuento de ella. En el mejor sentido de la palabra, ¿no? Bueno, quiero llegar hasta esto. Ayer tenía los constrictores, quité constrictores, tengo que llegar a esto, pero tengo que partir de esta vista. Si uno quiere estudiar laringe, imposible hacerlo por Netter, tiene que hacerlo por Feneis. ¿Por qué? Porque Feneis me dice que voy a encontrar un ligamento que va desde la apófisis vocal y que va hasta la cara interna y central de esa unión que hicieron las 2 láminas del tiroides, o sea, en ese ángulo del tiroides, ese ángulo situado en la cara interna y posterior de toda esa porción del tiroides. Voy a enviar un ligamento que va de la apófisis vocal hasta esa porción del tiroides. ¿Cómo le voy a decir? Le voy a decir ligamentos tiroaritenoideo inferior. Y el ligamento tiroaritenoideo inferior, si se me olvida, también le voy a decir ligamento vocal, en vez de vaca. Y si se me olvida, le digo cuerda vocal verdadera. Primer contexto. Segundo, voy a enviar desde la fobia triangular un ligamento que vaya al tiroides. ¿Cuál es el problema de la imagen? El problema de la imagen sería, los ligamentos son paralelos o están ligeramente hacia lateral o hacia medial. Entonces, escojan. Si tengo esta historia, quiero una historia que esté hacia lateral, o que esté hacia medial, o que esté paralela. Hacia medial. Hacia lateral. Hacia lateral. Creo que nunca coincidimos, ¿cierto? Nunca coincidimos. Otra vista. Me sirve esta vista. ¿Qué estoy viendo aquí? Estoy viendo los ligamentos cricoaritenoideos inferiores o ligamento vocal. Cuando tiro mis ligamentos tiroaritenoideos superiores, voy a ir aquí, desde la fobia triangular, pero no van a ser paralelos con respecto a los inferiores, sino que los voy a trazar hacia afuera. ¿Cierto? Entonces voy a tener 2 niveles de ligamento. Aquí tengo a mi ligamento vocal y aquí voy a tener a mi ligamento tiroaritenoideo superior, que si se me olvida le voy a decir ligamento vestibular, y que si se me olvida le digo cuerda vocal alza. ¿Sí? ¿Me van siguiendo la idea, cierto? Listo. Bueno, ¿qué tiene de diferente esto a esto que está aquí o a esto que está acá? Partiendo desde esta figura, me dice que debo buscarle al final, cuando yo miro mi laringe, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba,
debo percibir algo, debo tener un contexto muy claro. Y es que necesito una puerta única mediante la cual pase el aire. Y para eso puedo mirar esto desde ahí. Eso es en vivo y real. Eso es una laringoscopia. Esto que está aquí debe ser cartílago epiglótico. Eso que estoy viendo aquí van a ser los ligamentos tiroideo inferiores. Pues la imagen no me lo percibe. Pero si yo miro más, esta imagen es levantada, si lo miro más hacia afuera y hacia arriba, esto van a ser la historia de los ligamentos tiroideos superiores. Entonces, al final, ¿qué necesito? Debo tener la capacidad de armar una laringe y que en el centro sea el único punto donde me quede una puerta de entrada y de salida de aire. Lo demás, todo debe estar sellado. Ese es el ejercicio que necesito hacer. Necesito buscar solamente esta compuerta, que debe ser central, que se abra parcialmente, que se abra bastante, porque esté cerrada. Y esas tres eventualidades lo tenemos aquí en el salón. Ustedes en estos momentos están así. Están respirando, están normal, está pasando aire. Yo tengo los dos sucesos. En este momento estoy agitado porque estoy caminando y estoy poniéndole todo el esfuerzo hasta la laringe. Entonces, estoy con mayor respiración. Entre mayor sea el esfuerzo inspiratorio y eso me da más. Pero también estoy hablando. Y cuando estoy hablando, tiene que estar sellada, cerrada. Pero necesito que pase aire, sí, porque es que el paso de aire a través de esos ligamentos tiroideo inferiores o cuerdas vocales verdaderas, cuando ellas se juntan y el paso del aire que va a hacer estando ellas cerradas, hará de que el aire no pase suavemente, sino que el aire tiene que pasar haciendo fuerza, y esa fuerza del aire va a hacer que esos pliegues o esos ligamentos vibren, la vibración. Ya cuando el sonido pasa hacia boca y el aire pasa hacia senos paranasales, en los senos le pongo ¿qué le pongo en los senos? El tono a eso, ¿cierto? El tono de la voz. Y en los órganos gesticuladores, pues lo que sea audible. ¿Sí o no? Voy a decir una burrada, si yo corto la cabeza por aquí y digo hable, pues solamente escucharé la vibración. ¿Cuándo se vuelven las palabras audibles? Cuando llegan de boca. Sigamos en ese contexto. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Me van haciendo entender? ¿Me voy haciendo entender? Hola. Porque se dice que cuando uno respira, cuando toma agua, Son dos cosas que no deberían suceder. Antes no nos broncoaspiramos más. Uno está en un restaurante, está todo el mundo comiendo, ya, habla y come y mastica. No deberían. Dos sucesos que no deberían existir es respiración y fonación a la vez. Porque yo para hablar me lo tengo que hacer. Tomar aire. No puedo querer hablar porque me quedo. ¿Cierto? Son dos sucesos que deberían suceder. Somos tan perfectos y se vuelve un arco tan reflejo que podemos hacer. Lo mismo en la deglución. Mientras yo hablo no respiro y mientras degluto también no hay respiración. Pero no nos percatamos de eso. Ahorita miramos el fondo. Listo. Vuelvo entonces a mi historia. A ver cómo lo pongo. Entonces me dicen, a ver, busquemos la figura. ¿Por dónde voy? ¿Me sirve esta? Sí, bueno. Me dicen, tengo esta laringe en cartílagos. Tengo esta mejor aquí, porque ahora sí veo los ligamentos tiroideo. Pero me dice que necesito formar paredes. Necesito que solamente quede un hueco en el centro. Y creo que ese hueco triangular que veíamos en el centro, él va a ser el que quede. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, listo. Si respiran, sé que están de acuerdo. Entonces necesito que quede ese triángulo en el centro como único espacio libre, permeable, para que el aire pase. O sea que todo lo demás hacia los lados tiene que estar completamente sellado. ¿Cómo hago para sellar y cómo hago para que me quede solamente ese huequito? Voy a hacer lo siguiente. Necesito seguramente ponerle un forro a esto. Y ese forro que está ahí, o ese tapiz que está ahí, va a ser mucosa laringe. Pero me pasa algo parecido a lo que sucedía en los párpados. ¿Cómo iba a poner músculo si no tenía paredes? ¿Cómo hago para poner mucoso si no tengo pared? Entonces, ¿qué hago? Algo que ya sé, ¿cierto? Eso no es extraño lo que hicimos. Lo mismo que hacíamos aquí, lo voy a hacer en laringe. Entonces voy a formar paredes fibrosas. Esta línea que tengo aquí
es la misma línea que tengo acá. Eso que tengo aquí va a ser ligamento tiroaritenoideo superior. Y esta línea que estoy viendo aquí es la misma que tengo acá. Ligamento tiroaritenoideo inferior. ¿Se lo están imaginando? Sí, ¿cierto? Bueno. Entonces, ¿qué necesito hacer? Si yo voy a decirlo gráficamente, textualmente, y ustedes van haciendo el ejercicio mentalmente, por favor. Voy a pararme aquí, en el ligamento, en el borde superior del ligamento tiroaritenoideo superior. Si yo necesito formar paredes, estando parado aquí en el ligamento tiroaritenoideo superior, seguramente deberé formar paredes sobre mí, hacia atrás, hacia los lados y hacia adelante. ¿Sí o no? Sí. ¿Con ganas? Ah, eso, muy bien. Entonces, ahora. Entonces, listo, estoy ahí. Entonces voy a trazar un ligamento que vaya por todo el borde superior del ligamento tiroaritenoideo superior. Me voy hacia atrás y mando paredes fibrosas hacia el cartílago ariteroides. Y me voy hacia adelante y voy a formar paredes que vayan hasta los bordes laterales de la epiglotis. Y de esa manera tomo epiglotis, aritenoides y mando una pared hacia abajo que vaya por el ligamento tiroaritenoideo superior. Primera pared. ¿Cómo le digo a esa pared? A eso que acabo de formar, le voy a decir la membrana cuadrangular. Membrana cuadrangular. Solamente veo una mitad, pero acuérdense que estoy llamando una parte derecha y una parte izquierda. Listo. Ahora me voy a parar en el borde inferior del ligamento tiroaritenoideo inferior. Y si miro para abajo y hacia adelante, tengo cartílago tiroides. Y si miro hacia abajo y también hacia atrás, voy a tener todo este borde que va a ser borde superior del cartílago cricoides. Entonces, desde el ligamento tiroaritenoideo inferior y su borde inferior, voy a enviar una pared que vaya hacia cartílago tiroides y que vaya hacia ariteroides y que se inserte en el borde inferior del cartílago cricoides. Acabo de formar otra pared. Y esa pared le voy a decir una membrana que le voy a decir cricovocal, o también le digo cono elástico. Membrana cricovocal o cono elástico. Tengo una pared arriba, tengo una pared abajo. Pero me quedó un problema. ¿Cuál fue el problema? Mandé una pared hacia arriba, mandé una pared hacia abajo. Listo, tengo dos paredes. Sellé todo el contexto, pero el aire se me va a salir por los lados. ¿Por qué? Porque dejé esto sin nada. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta o no? Se lo pillaron, ¿cierto? Dejé ese espacio, se me olvidó. Comencé aquí en el borde superior y después cogí el borde inferior y envié paredes y se me olvidó este espacio. ¿Cómo hago entonces para que el aire no se salga por los lados? Necesito tapizarlo. Ya no tengo más ligamento. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a tomar a lo que es ese recubrimiento que aquí se ve blanco, pero que aquí se ve rosado. Y lo que voy a hacer es tapizar la membrana cuadrangular, tapizar el cono elástico y utilizar parte de esa mucosa para sellar ese espacio que me quedó entre los dos ligamentos tiroaritenoideos superior e inferior. ¿Sí o no? Entonces cojo mi mucosa laríngea y voy a hacer un tapiz. Pudiera hacer el tapiz bajando del ligamento tiroaritenoideo superior al inferior. No, voy a hacer eso. Pliegue, un bolsillo. Y yo sé que estos bolsillos, como estos órganos se mueven y tienen movilidad, quiero que tengan libertad de movimiento. Entonces voy a formar esto que parece un bolsillito, pero también parece un saco. La mucosa laríngea tapiza el ligamento tiroaritenoideo superior, asciende, se desdobla y después tapiza el ligamento tiroaritenoideo inferior, formándome un saco, formándome un bolsillo que le voy a decir el sacculus laryngis. Sacculus laryngis. Un saco de la laringe. Listo. ¿Para qué hacemos todo eso? Pasa. ¿Qué me dicen? Listo. Para eso lo hice. Porque es que en sus descripciones, en lo que vaya, lo que venga el paciente, las patologías que trae, los exámenes que vengan de un otorrino, les van a hablar de posibilidades
de lesiones que se encuentren en partes de tu laringe. ¿De qué le va a hablar su historia clínica? ¿Qué deberá usted poner? ¿Qué deberá usted revisar en un examen que le mande el otorrino? Le puede hablar de una porción superior, que va a ser el vestíbulo laríngeo. ¿De dónde a dónde va el vestíbulo laríngeo? El vestíbulo laríngeo, ay, antes que se me olvide, ¿qué es esto? Va a ser esa periferia de la epiglotis. Pero la epiglotis, ese cartílago epiglótico, lo tenía como cartílago, lo tapicé de mucosa y ahora le puse paredes. Y ahora quedó así. Bueno. Porque la literatura me dice algo. Y es que, sí, lo mismo. Estos bordes libres, sean musculares o sean fibrosos, a mí me dijeron hace rato que debo ponerles nombre. ¿Qué nombre les pongo? Pliegues. Pliegues. Pliegue. Y ahora me va a decir que este pliegue cubierto de mucosa, le voy a decir el pliegue ariepiglótico. O sea que el borde superior de la entrada a mi laringe está circunscrito por un pliegue ariepiglótico. ¿Sonó raro? ¿Sí? No, es cierto. La entrada a mi laringe está circunscrita por este borde, que le voy a decir el borde ariepiglótico. ¿Sí o no? ¿Cuál? Allá, para la lengua. Practica los retomamos. Practica solamente quiero la entradita. Después recordamos todo. Practica hacemos toda la historia de fijación. Pero ya habíamos tenido los pliegues glosoepiglóticos. De esta entradita le voy a decir el ariepiglótico. Listo. Miremos entonces, a ver, ahora sí, ponemos mi laringe. Bueno, partes de mi laringe. Me dice entonces, desde el pliegue ariepiglótico hasta el ligamento tiroaritenoideo superior o ligamento vestibular o cuerda vocal falsa. Esos serán los territorios para delimitar al vestíbulo laríngeo. Una pregunta. Todas las concavidades confluyen en un punto en el medio. ¿Ese es el aditus laringe? No, el aditus es la entrada. El aditus es la entrada. O sea, el pliegue ariepiglótico también es el aditus laringe. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Me van siguiendo la idea? Sí. Listo. Desde el ligamento tiroaritenoideo superior hasta el ligamento tiroaritenoideo inferior voy a encontrar la porción ventricular de mi laringe. El ventrículo laríngeo, que si miro al saco y miro la concavidad, sé que es el sacculus laryngis, pero también la van a conocer con un nombre, un muy famoso nombre. La parte media, que además de decirle el sacculus, le voy a decir la glotis. La famosa glotis. Entonces no me la olvide. Glotis, allá vamos. Y el tercer y último parte de mi laringe va a ir desde el ligamento tiroaritenoideo inferior hasta el cartílago cricoides. Entonces voy a hablar de una porción, claro, si la media era la glótica, ahora estoy por debajo, entonces le voy a decir la porción subglótica. La porción subglótica. Son mis tres paredes laringes. Vestibular, la porción media, sacculus laryngis o glotis, y la porción subglótica. Y no solamente para las revisiones anatómicas de exámenes de patologías que hayan, sino también para ahora ponerle inervación a esto. ¿Listo? ¿Estamos bien o no? Bueno. Señor. Una pregunta, esa línea que sale de la mitad. No, ese es el punto de encuentro. Recuerda que tienes un punto de encuentro de los ligamentos tiroaritenoideos. Ese es como un puntico oscuro que hay, ligamentos tiroaritenoideos inferiores, acá llegando a los superiores, pero llegan ligeramente hacia la lateral. Es el punto de encuentro de los ligamentos tiroaritenoideos inferiores. Y esos mismos ligamentos tiroaritenoideos inferiores son los que hacen el aditus laringe. No, el aditus, acuérdate, es arriba. El aditus es la entrada. Aditus sacando, la entrada adelante. Aditus laryngis, la entrada a mi laringe. La entrada a la laringe tiene que ser el pliegue ariepiglótico, arriba. Si lo pones aquí, la entrada y el aditus deberá ser desde arriba, no desde acá. ¿Listo? ¿Estamos, cierto? Bien, no problema. Bueno, eso es lo complejo. Ya lo demás es fácil. Bueno,
Sigamos revisando ligamentos antes de ponerle a esto inervaciones y el resto de funcionalidades. ¿Qué otros ligamentos deberemos recordar? Bueno, además de lo que ya revisamos y los que ya vimos, la literatura me plantea que tengo otros medios de fijación para esta jovencita. Miremos a ver cuáles. Ah, bueno, ya me lo habían contado, pero vuelvo a revisar esto de otra lista. Los ligamentos glosoepiglóticos. Ah, entonces el área epiglótico es por encima, e incluso epiglótico es en la parte media y anterior de esa proyección de la epiglotis hacia cavidad oral, o esa relación con lengua, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, otros ligamentos. Ay, me ponen un ligamento que se llama faringoepiglótico. Y cuando voy a buscar de dónde diablo sale eso, el faringoepiglótico o pliegue faringoepiglótico, me acuerdo del músculo palatofaringeus, me acuerdo del músculo estilofaringeus, porque la llegada del palatofaringeo y la proyección del estilofaringeo sobre el borde superior del tiroides y su proyección hacia el epiglotis, cubierto de mucosa, ese pliegue sirve de medio de fijación y tendrá algo de funcionalidad en ese movimiento que vamos a hacer ahorita, porque ya le vamos a poner músculo y movimiento a esto. ¿Cierto? Y el último me lo ponen aquí. Es más complejo. Porque estoy mirando entonces, esto que será el borde superior de la aritenoides, eso debe ser corniculado. Entonces voy desde corniculado, voy hacia faringe y también me voy a proyectar hacia el borde posterior del ligamento, de la apófisis muscular. ¿Cómo me plantean ese ligamento? La literatura me dice que es un ligamento cricofaringeo. Cricofaringeo. Entonces el ligamento cricofaringeo parte desde la faringe, se va hacia adelante, parte de sus fibras se insertan en la lámina o la chapeta de cricoides, parte de sus fibras van a tener alguna funcionalidad en esta historia que ya la vamos a ver. Y desde ahí me dice que se proyecta hacia el borde superior o la apófisis superior del ariteroides, pero también se inserta en el cartílago que está encima del ariteroides. ¿Qué va a hacer? Cornicular. ¿Listo? Muy bien. ¿Dudas o preguntas? Porque sigo con la parte muscular. Cuéntanoslo. Los cartílagos, el cartílago cricoide y el aritenoides no se van osificando con el tiempo. Se osifica más el resto. Sin embargo, si ustedes toman una radiografía ustedes hoy de cuello y me toman una a mí, vamos a ver grandes discrepancias. Entre más mayor, se vienen a ver más los cartílagos. Van teniendo un proceso como de osificación. Aunque se osifica más el corniculado y cuneiforme, más que esto. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? El problema es que si yo tengo algo cartilaginoso, sea aritenoides, y se osifica, su articulación va a estar dado es por el borde inferior de él con el borde superior de cricoides. Pienso más que el proceso de osificación afecte, aunque sí lo afecta al aritenoides, creo que va a ser más es por esta articulación, que no la hemos asegurado y que ya la vamos a asegurar. La articulación cricoaritenoide. Pero sí, no puedo desconocer que no es la misma voz cuando tenía 15, cuando tenía 8, cuando tengo 20, 30, 40, 50, y dentro de unos años quién sabe cómo estará mi voz. Y no es lo mismo el uso que yo le dé, no es lo mismo el que solamente esté un poco uso, al que habla bastante y al que le toque cantar, gritar, todo va a cambiar. ¿Cierto? Cuando estaban las imágenes de la... Se la pongo, ¿cuál necesita? La que son las cuerdas vocales. Dice que está en... ¿Esa? ¿Necesita señalizar? Sí, ¿O? no, o sea, la pregunta es, por ejemplo, cuando se va a meter un laringoscopio, ¿cómo se hace ahí con el estímulo? Porque Sobre todo tiene que estar sedado el paciente, ¿no? Eso es el primer contexto. No puedo hacerlo con el paciente con todos sus 5 sentidos, por eso hay que sedarlo. Y lo otro que necesitas con el laringoscopio y la porción que tiene la parte del laringoscopio y su proyección metálica va a ser para poder tomar entonces lengua y llevar lengua hacia atrás. Por eso el paciente lo pone en esta posición, ¿cierto? Y con la boca abierta. Y grandes de las fuerzas que hacen para eso, y grandes, se van a dar cuenta de lo que les voy a contar ahorita. Muchas de las luxaciones mandibulares se dan en la mesa de cirugía cuando intuban a los pacientes. Y el gran porcentaje donde yo intervení de luxaciones mandibulares es en quirófanos. Por eso, por esa fuerza. No se le olvide, van a verlo despuesito. Entonces necesito es poder empujar lengua
y llevarla hacia adelante, porque la estoy poniendo hacia atrás, al poner al paciente y está sedado, la lengua tiende hacia atrás. Entonces cojo mi lengua con el microscopio, levanto y puedo acceder. Necesito jugar con lengua porque la lengua empuja epiglotis por los pliegues glosoepiglóticos. Y al empujarla, pues tengo mejor la vía para ingresar mi laringoscopio. Pues ingresar mi sonda, ya tengo el laringoscopio en mano. ¿Sí? No hay problema. Me falta un ligamento para asegurar esto. Busquemos la imagen que se vea bonita. Hola, cuéntemelo todo. Cricofaringio. A ver, y si ponemos aquí su cricofaringio. El cricofaringio, partiendo desde los bordes laterales de la epiglotis, va a tener dos direccionalidades. Una que va a ser casi horizontal y otra que va a ser oblicua. Partiendo desde mi laringe, perdón, desde la faringe, busca inserciones en la chapeta, cara posterior de la chapeta de cricoides. Y también busca proyecciones que vayan hacia ese borde superior, esa apófisis superior del ariteroides y también del corniculado. Y algo interviene, algunos autores, como lo estoy viendo aquí, ya se los voy a contar, interviene en la proyección y en la fijación de esa articulación cricoaritenoidea. Dos conceptos, algunos dicen que interviene, otros dicen que no interviene. Les muestro ese ligamento que está. Me falta un ligamento para asegurar la historia. La taller. ¿Dónde estás? Este. Dos me faltan, qué pena. La transición o la articulación cricoariteroidea debe estar asegurada. Yo monté mi cartílago aritenoide sobre la chapeta de cricoides, pero se está moviendo. Yo creo que ahí, como les dije, se va hacia adelante, se va hacia atrás, abducción, aducción, o rota. ¿Listo? Necesito asegurarlo. ¿Qué estoy viendo ahí? Estoy viendo que desde el borde superior de la lámina o la chapeta de cricoides salen dos ligamentos que hacen una V. Y uno va hacia la apófisis vocal y otro va hacia la apófisis uno hacia la apófisis vocal y otro hacia la apófisis muscular del ariteroides. Nombre de los ligamentos: ligamentos cricoaritenoideos posteriores. Si se me olvidan que son ligamentos cricoaritenoideos posteriores, ahí estaba, por aquello de tener bastantes opciones para realizarlos, le digo triquetrum, cualquiera de los dos. ¿Listo? Y el último ligamento, aunque no interviene, pero es necesario hablarlo, ¿se acuerdan que tengo un cartílago accesorio que era el cartílago interaritenoideo? Pero no puede estar en el aire. Resulta que tengo desde el borde superior y medio de la lámina de cricoides un ligamento que asciende y que va con destino hacia los cartílagos corniculados y o cuneiformes. Y en su camino se encuentra con el ligamento, con ese cartílago interaritenoideo o de Luschka. Y entonces el ligamento pasa por encima de él en su transitar, que va hacia los corniculados y cuneiformes, se encuentra con el cartílago y lo aseguro. Ligamento yugal. No sirve para nada, pero hay que hablar. ¿Listo? Por aquello de sus revisiones. Escucho. Los triticios, aquí los triticios están aquí en el borde posterior de la membrana tiroidea. Ahí encuentro los triticios. U ordeiforme, cualquiera de los dos. Una pregunta, la articulación que hay entre la aritenoides y cricoides es plana. Cricoaritenoideo es condilio. Clase de artrosis de género condilio. La plana es la articulación cricotiroidea. Porque condiles y no hay. Ah, no, eso sí, así estamos hechos. Así es condilio. Los ligamentos. Acuérdate cómo tienes que hacer cómo tendrías que hacer mejor el movimiento. Más que plano, porque no te vayas a rodar, tiene que ser un condilio. No es la mejor imagen, pero sí, en realidad es una condilio. Prueba que sí.
A decirle que hagamos la disección de ahí, no, tampoco la voy a hacer, pero sí creo que es por el movimiento que hace. ¿Listo? Vale, avancemos. Entonces, ¿para qué todo esto? Sí, es necesario. Hombre, para entender al menos por qué hablo. Acuérdense, imposible que Google o imposible que, ¿cómo se llama la otra? Wikipedia pase por encima de 7 años de estudio. Depende de ustedes. Y crean, los pacientes antes de ir a consulta leen Wikipedia y de pura maldad comienzan, doctor y esto. Después decir, ¿posible que ustedes se dejen? Sí, imposible. No. Bueno, listo. Entonces, necesito revisar los movimientos porque quiero que esta laringe se mueva. Y los movimientos que voy a encontrar de mi laringe se va a deber por músculos laringeos extrínsecos. Gran problema, porque al revisar los músculos laringeos extrínsecos necesitaré hacer una visión retrospectiva de 2 semanas, 3 semanas de clase. Porque necesito revisar los músculos de la faringe, que fueron los más cerquitas que revisamos ayer, pero necesito también músculos de la lengua y necesito también a los músculos supra e infrayuderos. Por aquello de que cuando se movía el ioides, se movía, o cuando movía faringe y movía ioides, se movía también laringe. Entonces, todos los movimientos que hay alrededor de la laringe, sean directamente o indirectamente por la musculatura que está anexa, voy a tener que revisar la musculatura extrínseca de mi laringe. ¿Qué le cambiará a mi laringe? La posición. Y necesito los músculos laringeos intrínsecos para cambiarle la forma. ¿Cuál va a ser la forma que le voy a cambiar? Bueno, los músculos laringeos intrínsecos siempre me dicen, bueno, van a hacer 5 pares y tengo un impar, entonces son 11 musculitos. Revisémoslo. A ver cómo nos va. Hola. ¿No dice qué? Todos los músculos intrínsecos son todos los músculos de la faringe, sean constrictores o sean estilos o palatos Cuando miro los músculos de la lengua, van a ser todos los músculos extrínsecos de la lengua, no los intrínsecos. Los intrínsecos cambian, es como la formita de la lengua. Voy pensando en la posición, porque los cambios que tenga en lengua van a hacer que se tiren o que se relajen los ligamentos glosoepiglóticos y hará algún cambio sobre el movimiento de la epiglotis. ¿Sí era por ahí? Eso. Y esto supra y infrayudeo, bueno, sin comentarios. Todas las sinergias de movimiento sean directos o indirectos. Listo. Entonces comencemos con esta historia. Facilito. Borde inferior y lateral del cartílago tiroides hasta los bordes laterales y anteriores del cartílago cricoides. Un músculo que ahí lo veo son como 2 hacecitos, de calidad es uno solo, tanto a la derecha, o lo reviso como un solo conjunto, aunque sean 2 haces, van a ser derechos e izquierdos, y van a ser los músculos cricotiroideos. ¿Qué tiene de especial el músculo cricotiroideo? Esta sinergia o este movimiento que puedo referenciar aquí, si el músculo se contrae, tengo 2 eventos. O baja el cartílago cricoides, el tiroides, o sube al cricoides. Ahí no me significa nada, pero si eso lo extrapolo a que tengo un cricoides que se encuentra sobre, o un aritenoides que está sobre el cricoides, y un aritenoides que se inserta en la cara posterior del tiroides, eso implicaría que al bajar el tiroides o al subir el cricoides, va a haber una dinámica de movimiento sobre aritenoides. Si lo llevo hacia adelante, se tensiona, y si llevo el cricoides hacia atrás, el aritenoides se va hacia atrás y el ligamento también se tensiona. El músculo cricotiroideo es el único músculo tensor de los pliegues vocales. El único tensor de los pliegues. Mi historia va de lo rojo hacia abajo, no de lo rojo hacia arriba. Solamente voy a mirar eso que está aquí, esta parte de aquí. Voy a mirar el único músculo impar de mi laringe. Y ese único músculo impar de mi laringe va a ser un musculito que va a ir, lo puedo referenciar aquí, me está mostrando la cara interna o medial de los aritenoides. Y es un músculo que va a ser el músculo interaritenoideus. Entre los aritenoides, entre los bordes mediales de los aritenoides. Pero cuando decido unir los bordes mediales de los aritenoides, en esa figura estoy viendo 2 problemas. ¿Cuál es? El problema va a ser es que tengo unas fibras que van a ser horizontales y unas fibras que son
Oblicuos, por eso la literatura me lo dice, que tengo un fascículo que va a ser transversos y un fascículo que va a ser oblicuos. Y los fascículos transversos van a ir desde los bordes mediales de los aritenoides, uniéndolos, y los fascículos oblicuos van desde la apófisis vocal de los aritenoides hacia el borde o al extremo superior del aritenoide del lado opuesto. ¿Sonó raro? No. Bueno. Bueno. Señor. O sea que el interaritenoide, ¿dónde estaría? Dentro de él estarían los de luz, el cartílago de luz. Digámosle que está revolviendo, están introducidos ahí dentro de esa historia. Estarían como dentro de eso, pero más indiferente de la posición que ellos tengan. Lo pensaría más que ellos lo abracen, van a ser ligamentos que están más hacia anterior, más profundo, más que de pronto estén dentro de la masa muscular, ¿no? Van a ser muy cerca, muy cercano, pero más hacia anterior que hacia posterior. ¿Qué pasa cuando yo soy, miren, la figurita de Netflix le sirve para entender los músculos intrínsecos de mi nariz? Ahí me está mostrando algo. ¿Cómo se llamaba este espacio? ¿Qué quedaba ahí? No, glotis. Hendidura glótica. Hendidura glótica. ¿Qué voy a revisar entonces en esta dinámica de los ligamentos? Ya lo tensionamos. Para que se dé la voz, acuérdense que los ligamentos deben cerrarse. Ah, se me olvidó algo. Mire, bueno. Era tantito. ¿Qué tiene de diferente esto a esto? O a esto. Estos son ligamentos. Tiroidenoideo superior, tiroidenoideo inferior, ligamento vestibular, ligamento vocal, cuerda vocal falsa, cuerda vocal verdadera. ¿Y qué pasa con esta recta? Ajá. ¿Qué le pasa a un ligamento cuando está cubierto de mucosa? Pliegues. Entonces le voy a hablar de unos pliegues vocales y voy a hablar de unos pliegues vestibulares. Y el espacio que es la hendidura glótica. ¿De qué? ¿La de arriba? ¿O la de acá abajo? En vivo y en directo. Lo miramos en el cadáver, pero cuéntemelo a ver. Aquí, ya pliegues. Aquí vas a tener pliegues. Pero acuérdate que lo que no te muestra la imagen es que es una imagen plana. Pero en realidad esta imagen tiene una altura, que es la parte tridimensional que una pared de pronto no te logra mostrar. Si tienen alguna dudita, por favor, espérenme ahora en la mañana y en lo sucesivo de esta semana y miramos las laringes y mano, a ver si queda alguna duda al respecto. Pero no sé hasta dónde puedo solventarte la duda aquí en una parte. Sí, yo lo veo. Sí, pero los superiores, acuérdate que están, porque es que en esta historia tienes estos que están aquí, que va a ser el ligamento vocal, que es la misma historia que tengo aquí, y van a ser los ligamentos pliegues vocales, que están más hacia abajo, y que van a ser los que me delimitan a ese triángulo que ya le decimos que es la hendidura glótica. ¿Cierto? Y cubiertos de mucosa vas a encontrar, esto no es plano, esto es así, en una altura, vas a encontrar más hacia afuera y más hacia lateral los relieves de unos ligamentos tapizados por mucosa que van a ser los ligamentos tiroidenoideos superiores o vestibulares o cuerdas vocales en el cadáver, en la laringe y mano. Téngalo ahí todas esas dudas, hagan una lista de dudas y cuando estemos hoy sobre ese cadáver y sobre esa laringe, hablamos. Profe, Señor. sobre esa imagen, esos son los anillos traqueales. Pero uy, al fondo, ya hacia allá, aquí no alcanzó a ver allá, de pronto se ven los anillos traqueales que ya hablamos de traqueales. ¿Listo? Bueno, muy bien, vamos ahí en la historia. Entonces, ¿qué hace? Si vuelvo a esta imagen, la imagen me está mostrando algo. ¿Cuál es la dinámica de movimientos que necesito? Cuando yo necesito, en cualquiera de los tres eventos, cuando estoy mirando esto, estoy hablando de una abducción o separación de las cuerdas vocales, ¿cierto? O de esas cuerdas vocales verdaderas. Cuando estoy aquí, en este caso estoy en abducción. Aquí estoy en aducción de las cuerdas.
Aquí tengo abertura glótica, aquí tengo cierre de la abertura glótica. Pero cuando yo decido cerrar la abertura glótica para hacer lo más resistente posible el paso del aire para que se dé la vibración de los pliegues, debo tener dos eventualidades en este cierre. Que el cierre sea muy fuerte o que sea poco fuerte. Cuando utilizo el término poco o muy fuerte, me refiero a qué. Yo aquí simplemente lo que hago es unir a los pliegues vocales y lo uno para que el aire cuando quiera pasar de la tráquea hacia la laringe y hacia cavidad oral o viceversa tenga un punto de resistencia. Pero ese punto de resistencia, pensando en fonación, implicará que yo pueda hablar alto o que pueda hablar pasito. ¿Qué hace que pueda hablar alto o pueda hablar pasito? La resistencia que tengan estos pliegues vocales. Y esa resistencia va de la mano con qué? Con la tensión. Entre más tensión y para hablar más alto, y entre más relajado esté. Señor. No, nada de tono. Todo es el. Todo es el. Aquí solamente vibración. Vibración. La disfonía. Pero es que la disfonía va de la mano. Uno de pronto episodios gripales, ¿cierto? Pero vuelvo a tener entonces que un elemento extraño que llegue. O a veces los pacientes con alergias y las alergias en vías respiratorias altas también afectan a las vías respiratorias bajas. Entonces simplemente lo que hay es una inflamación de pliegues. La disfonía es inflamación de pliegues. Ya otras patologías que pueden haber, pólipos o a veces algunos tumores que pueden haber, a veces cáncer ahí en esas partes de la piel. ¿Cuándo qué? Cuando se está durmiendo. La laringe tiene participación en la apnea, ¿no? Pero eso es que la apnea, uno revisa apnea, y no sé hasta qué punto ustedes revisen su apnea. Sobre apnea hay líneas de investigación. Pero acuérdense, una cosa es una parte psicológica que va de la mano también, una contribución, pero más que la laringe intervenga ahí, es una serie de procesos fisiopatológicos que afectan a la laringe, más que la laringe afecte y produzca la apnea. Es más algo psicológico propio en esta apnea de los ronquidos. Bueno, vamos en este contexto, listo. Entonces, ¿qué voy a hacer simplemente con esto? Cuando miro los músculos interariterioideos, los músculos interariterioideos son músculos que cierran. Yo hago aducción de pliegues vocales. Y la aducción va de la mano con cierre de la abertura glótica. ¿Sí o no? Borde posterior de la chapeta de cricoides. Me gusta más esta. Borde posterior de la chapeta de cricoides. Y voy hasta las apófisis musculares de los aritenoides. Hago dos sucesos. Hago una rotación medial de la apófisis vocal y hago una rotación lateral de las apófisis vocales. ¿Eso en qué se traduce? En que estos ligamentos cricoaritenoideus posterior son ligamentos que hacen apertura. Voy a hacer abducción de las cuerdas vocales, lo cual va de la mano con abertura de la glotis. Bonito, ¿cierto? Deje que lo veamos en la línea. Más bonito todavía. El otro ligamento, borde superior y lateral del cartílago cricoides hasta las apófisis musculares de los aritenoides. Solamente que el posterior lo hace en sentido medial y el lateralis lo hace en sentido lateral. Invierto. Ahora voy a hacer rotaciones laterales de las apófisis musculares y hago rotación medial de las apófisis vocales. ¿En qué se traducen? Que son músculos antagonistas. O sea que el cricoaritenoideo lateralis es antagonista del posterior. O sea que el lateralis hará aducción, cierre de glotis. Señor. Ese cartílago donde están insertados. ¿Cuál? Aquí. No, acuérdate que estoy simplemente sobre. Este es el aritenoide sobre el cricoides. Pero ahora en una vista superior. Ya no en la vista común que habíamos visto, que era en la vista lateral. Aquí lo que estás viendo es un aritenoides sobre esto que va a ser el borde superior de la chapeta del cricoides. Montadito uno sobre otro. ¿Listo? Bueno. Y viene el más complejo de todos. Siempre hay alguien en la familia, señor.
No hay desgaste, digamos, porque es que para toser es otro evento. Ahora, ¿por qué necesito toser? Porque ese da el efecto de toser a un cuerpo extraño que quiero expulsar, ¿cierto? Generalmente va a ser eso. Y dentro de eso, si pensamos en que de pronto fue, digamos, de lo más común, un granito de arroz. Estoy comiendo, o bueno, un grano de garbanzo, ¿no? ¿Qué quieres comer? No, un granito de arroz. Listo, se me fue. Listo. ¿Qué sucedió? Resulta que algo, un elemento extraño, diferente a aire, se fue a mi vía aérea. ¿Qué enseguida activo? Activo a alguien tan maravilloso que se llama el vago. Y ese vago, al detectar eso en la vía aérea, simplemente lo que hace que... Acuérdense de qué les pasó cuando se broncoaspiraron. ¿Qué es lo primero? No. Hay una que nunca están broncoaspirados. ¿Qué pasa? Se corta. El primer estímulo va a ser cierre de hendidura glótica. Y no puedo respirar. ¿Por qué? No, porque es que si yo detecto un elemento extraño, la primera opción que tengo va a ser ¿qué? Tratar de expulsarlo. Y para expulsarlo necesitaría... y al hacer, pues lo intruyo más. Entonces, por eso se corta el aire. Entonces, ¿con qué trabajo para la tos? Con algo que va a ver el otro semestre, se llaman los volúmenes de reserva pulmonares, que se encuentran en las porciones inferiores circunferenciales de los pulmones, descansando sobre el diafragma. ¿Cierto? Entonces tengo corte inferior del pulmón y voy a tener, sobre ellos va a estar el músculo diafragma. Entonces, corto la respiración, viene la agonía. Entonces, ¿qué comienza a ver en contracción de la musculatura de las paredes anterolaterales del abdomen. Y esa contractilidad lo que está haciendo es empujar vísceras. Y cuando yo empujo vísceras abdominales, eso debe ir hacia arriba, y lado derecho, hígado, hacia arriba, lado izquierdo, estómago. Y golpean con fuerza la cúpula del diafragma. Y ese movimiento va hacia los bordes circunferenciales de los pulmones. Y al haber eso, entonces ahora sí, apertura de la hendidura glótica, apertura de esos pliegues vocales, ahí sí viene la tos. 150 kilómetros por hora aproximadamente sale esas fuerzas al toser y al tratar de eliminar elementos extraños. ¿Cierto? Eso lo van a ver en físico. Pero bueno, ahí para adelantar un poquito. ¿Qué pasa con este jovencito? Entenderlo me toca mirarlo desde aquí y entenderlo me toca mirarlo desde acá. Ninguna de las dos imágenes son bonitas, ni me muestran todo lo que es, en unos casos, en otros sí. Voy a hablar del músculo tiroaritenoideus. Cuando yo miro el músculo tiroaritenoideo de lado, no me dice mucho, pero cuando lo miro desde arriba, sí estoy viendo dos cosas con respecto al músculo tiroaritenoideus. Veo que tiene dos fascículos. Por eso el músculo tiroaritenoideo me dice que tiene un fascículo que va a ser medial y un fascículo que va a ser lateral. ¿Listo? ¿Qué pasa con el fascículo medial? El fascículo medial del tiroaritenoideus es un fascículo que se va a insertar en la apófisis vocal del aritenoides y llega hasta la cara interna del tiroides. Está acompañando al ligamento vocal. Por eso, a la porción medial del tiroaritenoideus también se le llama músculo vocal. Músculo vocal. Porción lateral del tiroaritenoideus. Porción lateral del tiroaritenoideus. No me gusta esa, por eso existe la target. Gracias a la target voy a ver la porción lateral del músculo tiroaritenoideus y comprendo que tiene 1, 2, 3, 4 fascículos. El fascículo inferior, que por lo que estoy viendo ahí se inserta en la cara interna de la membrana cricotiroidea y que desde ahí va hasta el aritenoides. El segundo fascículo, el fascículo superior, me dice que va desde la mitad inferior de la cara interna del tiroides hasta el aritenoides. El fascículo superior, en la mitad superior de la cara interna del tiroides hasta el aritenoides. Y me queda el fascículo que está más arriba. Entonces, ¿qué haré? Si ya se me acabó lo superior, ¿qué le pongo? El fascículo supremo, entre comillas. Pero ese fascículo, esta imagen no me gusta. Por eso la voy a cambiar a la target. Porque la target me dice que ese fascículo más superior del tiroaritenoideo son fibras que van hasta el borde lateral de la epiglotis. Entonces le voy a decir los fascículos tiroepiglóticos. Y si le pongo funcionalidad a esto, y ya voy pensando en toda esta dinámica,
yo como fascículo tiro epiglótico, cuando me contraigo, llevo la epiglotis hacia adelante. O sea que levanto la epiglotis, al llevarla hacia adelante, permeabilizo la entrada a la litus laringis. Ahí no termina mi historia. Cuéntemelo todo. ¿El qué? Van del tiroides. Toda esta historia va desde el tiroides. Del tiroides a los bordes laterales de la epiglotis. Pero ahí no termino mi historia. Cuando yo reviso un músculo tiroideo, quiero ponerle más funciones que las que ya me contaron. ¿Qué función le pongo? Cuando yo me contraigo, simplemente voy a hacer algo. Llevo al cartílago aritenoides hacia adelante. Al llevarlo hacia adelante, disminuyo el diámetro antero-posterior de la abertura glótica. Pero también el disminuir el diámetro antero-posterior provoca descenso de glotis. Y eso también implica algo sobre el ligamento vocal. ¿Qué le pasó? ¿De qué? Se relaja. Entonces el músculo tiroideo es el único músculo relajador de los pliegues vocales. Historia tan bacana, ¿cierto? ¿Listo? Cricotiroideo. Cricotiroideus. Señor. Para distensionar esos pliegues vocales, ¿en qué casos? Relajación. ¿Comprendido? Me falta uno. Y terminamos la historia. Ah, sí. Yo les había contado el interaritenoideo, la historia era de aquí hacia abajo. Me queda la historia es de estos fascículos que iban hacia arriba. Entonces es fácil. Voy a poner fascículos que van desde el aritenoides y que van buscando los bordes laterales de la epiglotis. Y desde ahí voy a hablar de un músculo que va a ser el músculo ariteno-epiglótico, también le dicen ariepiglótico. Creo que es la función inversa. Este músculo ariteno-epiglótico o ariepiglótico, cuando se contrae, entonces provocará descenso de la epiglotis. Y eso se traduce como la intención de cerrar el abitus laringis. ¿Dudas o preguntas? Ninguna. Bueno, vamos con este cuento. Necesito ponerle inervación sensitiva y motora a esto. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Esto me lo dice todos los libros, en el mejor de los casos. Les recuerdo la historia de con qué vamos a trabajar. Voy a trabajar con esto. Primero, quiero acordarme de este amiguito que está aquí. El vago y una ramita que da el vago que se llama nervio laringio superior. Y que el nervio laringio superior a nivel del borde, a nivel del hueso yoide C4, me dice que va a dar dos ramas. Un nervio que va a ser el nervio laringio interno, o laringio superior propiamente dicho, que perfora a la membrana tiroidea. Y un nervio que se va más hacia abajo, que se proyecta más hacia lateral, que va a encargarse de la inervación de glándulas tiroides, pero que también va descendiendo. Vemos esta imagen ahí no me sirve. Busquemos otra que me sirva. Esta me sirve. Estoy viendo aquí al al nervio laringio externo en su tránsito. Inervación de faringe. En su tránsito va a entrar y va a perforar, porque quiere ir hacia la laringe, entonces le toca perforar las estructuras que encuentra. ¿A quién perfora? Al músculo cricotiroideo. Después perfora la membrana cricovocal y después se introduce a la laringe. Vamos a ver cómo es este cuerpo. Listo. Tenemos una figura. Esta me sirve. Ahora, ¿en qué? Variabilidad, ¿cuál? Ah, sí, porque él tiene, o sea, ¿qué espero yo cuando él llegue? Para esta historia vuelvo a lo mismo. Ya conozco mis nervios, sé que él deberá entrega sensitivo, motora parasimpático, Lo que pasa es que él va a decidir qué entrega. ¿Cómo? Pero los ramos faringios, puedo ponerle ramos faringios, ramos laringios, de este laringio externo. Listo.
Entonces quiero mirar dos historias. ¿Cuál es la historia? Uno, inervación motora de los músculos laringeos intrínsecos. Es muy sencillo. El segundo protagonista que necesito, bueno, aquí contemos, aquí tengo uno, pero que en realidad se convierten en dos. Hablemos del tercer protagonista. El otro protagonista que necesito para este texto es este amiguito que viene de abajo. Pero eso lo hablábamos ayer, ¿cierto? Es este mismo que veíamos incluso ayer en el cadáver y este que veíamos ayer también en el cadáver, ¿cierto? Es el nervio laringio recurrente o laringio inferior recurrente. El recurrente, comúnmente conocido. ¿Listo? Entonces, con base en esa historia busco la inervación motora. Muy sencillo. La inervación motora, teniendo en cuenta los músculos, digo, todos los músculos laringeos intrínsecos tienen inervación por el nervio laringio inferior o recurrente, excepto el cricotiroideo, porque a ese se le da ese nervio laringio externo. Y eso me lleva a pensar entonces en la tercera clase que hicimos, cuarta clase, quinta. ¿Qué tengo de esa historia? Nenter me lo pone, la tarjeta me lo pone en paréntesis. Dígalo duro, por ahí lo escuché. Esa inervación motora, ¿es del vago o de quién es? Es del accesorio. Es del accesorio. Es esa pequeña reflexión que hacíamos desde que revisamos la generalidad de los pares craneales. Ese estímulo, el único nervio que llega, va a ser el vago. Quien se reparte es el vago. Pero el estímulo que entrega es alguien que le pidió el favor allá a la salida del foramen rasgado posterior, uniéndose al que le entregara, ¿cierto? El nervio es el vago, pero el estímulo viene del accesorio. Listo, muy bien. Eso es fácil. Inervación sensitiva de bilaringio. La voy a tomar de dos maneras. 2 puntos y aparte. Desde la cuerda vocal verdadera hasta el pliegue ario epiglótico. O sea, en paredes. Desde la cuerda vocal verdadera hasta el pliegue ario epiglótico. En paredes de bilaringio, ¿en qué se traduce? Sí. Ventrículo y vestíbulo laringio, inervación sensitiva, nervio laringio interno o nervio laringio superior, propiamente dicho. Inervación sensitiva, y estoy hablando en esto es de toda mi laringio, no solamente lo cartilaginoso, sino la mucosa, desde la cuerda vocal falsa hacia abajo, o sea, porción subglótica, nervio laringio externo. Pero la cosa se le complica. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la rama medial del nervio laringio inferior recurrente más la rama medial del nervio laringio interno les da por anastomosarse. Y que esa anastomosis se llama el asa de Galeno o asa de Galeno. Y ahora el asa de Galeno se encarga de la inervación de toda mi laringe sin distingo de clase ni de paredes, sino de todos. ¿Comprendido? ¿Dudas o preguntas? Hemos presentado la línea. Y le diga así, cuéntemelo todo. ¿Qué le pasó? El nervio laringio recurrente, ¿hay derecho e izquierdo? Laringio, sí, de derecho a izquierda. ¿Y ahí cuál sería, el derecho o el izquierdo? Los dos, acuérdense, porque la anastomosis va a ser a todos. Cuando se anastomosen y formo asa de Galeno, voy a revisar las porciones y paredes de mi laringe, vestíbulo, ventrículo y subglótica, derechas e izquierdas. Porque armé 2 paredes, derechas e izquierdas de mi laringe. Y cada uno de ellos tiene unas mitades. Una mitad derecha y una mitad izquierda, respectivamente, del lado donde estoy. Y cuando hablo de asa de Galeno, es la misma, la anastomosis que hago, pero una inervación sensitiva, mitad izquierda y mitad derecha. ¿Cierto? ¿Sí? Se dijo que el laringio recurrente le da inervación motora a todos los intrínsecos, excepto A todos los intrínsecos, excepto al cricotiroideo, que es nervio laringio externo. Bueno, profe, que usted después dijo que él le llega el estímulo al accesorio. El estímulo que llega, el nervio que se reparte es el vago, pero el estímulo es del accesorio. Motor. Pero ¿cómo va a saber que si lleva, o sea, el mismo váculo, cómo va a saber que a ella le llega eso específicamente? Para eso es la anatomía, para complicarle la vida a los estudiantes. ¿Qué necesidad tiene el vago de hacer eso? ¿Sí o no? Díganme, ¿qué necesidad tiene si no es para complicarle la vida a los estudiantes? Es la valoración de los traumas y cuando tengan a sus pacientes con traumas craneoencefálicos,
y estén al lado del neurocirujano, esa va a ser el dilema y la pregunta. Ahora, ¿hasta qué punto sea la contribución o no? Debes tenerlo en la cabeza cuando hagas la valoración y determines que hay una lesión nerviosa y cómo se representa o se refleja en el paciente. Sí, te doy las herramientas que después tienen que dilucidar, que tendrán que discutir y deberán utilizar delante de ese paciente, delante de su docente de neuro. ¿Sí o no? Muy bien, irrigación. Irrigación. Bueno, fácil, porque ya me la contaron. Tiroidea superior, laringe superior. Tiroidea superior, laringe inferior o cricotiroidea. Pero hay una jovencita en la historia que aparece, que no la conozco, y es que me hablan de esta amiguita que está aquí. Subclavia, tiroidea inferior, y la tiroidea inferior me dice que va a una arteria que se va por detrás de mi laringe, se llama la arteria laringea posterior, y esa llega a complicarme la vida, porque ella es toda así, gloriosa, ella es toda bacana, entonces se dice, no, llego a la cara posterior de mi laringe, doy ramas y me anastomoso con todo el mundo. Y eso es lo que hace de que ella hace puentes con todo. La irrigación de mi laringe es una irrigación que es compartida con todos. Algunos textos hacen lo mismo que hice con los nervios. Cuerda vocal verdadera hacia arriba, ventrículo y vestíbulo, arteria laringe superior. Irrigación de la porción subglótica, arteria laringe inferior o cricotiroidea. Pero en realidad todo se combina gracias a la laringe posterior. Porque llega y se anastomosa con todo, entonces todo se vuelve bien. ¿Sí me hago entender, cierto? Listo. ¿Dudas o preguntas que ya acabo de hacer? ¿Tan bonita, cierto? Ah, hermosa. Sí, la laringe es hermosa. Una de las tantas cosas hermosas que vienen de aquí. Tórax es más lindo, abdomen mejor, es más bacán. Miembro superior. Bueno, muy bien. ¿Dónde envío este drenaje venoso? Este drenaje venoso no es fácil, es un drenaje venoso complejo. Es complejo. ¿Por qué? Porque el drenaje venoso, aunque termina en una misma parte, pensando en la historia de las laringes superiores o inferiores, hay que distribuirlo de diferente manera. Me explico. Porque es que la imagen me está mostrando, si yo soy arteria laringe superior y busco por obvias razones mi homónimo satélite y en reversa, deberé terminar en una tiroidea superior. Pero cuando yo soy tiroidea superior, tengo dos opciones de drenaje. Mando drenajes directos hacia yugular interna o un drenaje hacia arriba. Es lo que demuestra esto. Cuando yo soy tiroidea, voy a hacer un drenaje directo hacia yugular, pero hago un drenaje compartido con el tronco tiro, limpo, faringo, facial. A pesar de que termino en yugular interna, mi drenaje lo hago uno directo y otro indirecto. Eso no tiene problema. ¿Cuál es el problema? Cuando pienso en laringe posterior. Y si soy laringe posterior, busco mi homónimo satélite y en reversa. O sea que caigo en una tiroidea inferior. Pero la historia de drenaje de la tiroidea inferior la hablábamos ayer, que no es en reversa. Porque cuando llego a tiroidea inferior, mi única opción de drenaje venoso es en tronco venoso, brachiocefálico, derecho o izquierdo. Linfáticos, sí, tengo estos que van a ser prelaringios, pretraquiales, y todo eso termina en la historia de los yugulares. Son pocamente a veces relieve, a veces no se perciben tanto, pero sí tengo linfáticos, prelaringios y pretraquiales. Se pueden infartar estos, o si no, busca cadena linfática yugular. ¿Qué? No, ellas siguen su homónimo y satélite. Sea la laringe inferior o sea la laringe superior, buscan un tronco común de drenaje que va a ser directo en yugular interna o a través de tronco tiro limpo faríngeo. Lo más común, acuérdense que lo venoso es lo más loco que puede haber. Siempre está, nunca está exento de variables. Listo, muy bien. Bueno, necesito que haga una lectura de uso. Eso sí ya se puede por uso. ¿Por qué me hablan? Sí, ya, eso ya lo demás, ya pueden leer cualquiera. Toda la dinámica de la voz, lo que dice ahí, pero ya lo dije y lo recojo ahorita. ¿Cuáles son los protagonistas que necesito para la producción de la voz? Lo primero,
Pliegues vocales. Pero, ¿qué sería de los pliegues? Sí, bueno, no pongámosle más o menos importancia, porque todos son importantes. Pero creo que lo primero que necesito antes de hablar es aire, ¿cierto? Entonces, la cantidad de aire inspirado, uno. Segundo, cuando el aire necesite salir y ese aire deba encontrarse entonces con esto. Pero la abertura amplia o estrecha de mi cavidad glótica va a depender también de mi necesidad de aire. Vuelvo a lo mismo, no es lo mismo su abertura glótica como están ustedes sentados a la mía que estoy agitado aquí, caminando. Entonces voy a encontrar diferentes aperturas dependiendo del grado de inspiración y necesidad de aire. ¿Cierto? También segundo o tercer concepto. Cuando pienso en fonación, la fonación va directamente proporcional, uno, a la cantidad de aire inspirado, dos, a la cercanía o cierre de esos pliegues vocales y de esa hendidura glótica. Y en ese evento debo mirar dos cosas, o están tensionados o están relajados. ¿Qué otra cosa influye? Pues la amplitud, el diámetro antero-posterior de mi nariz. ¿Por qué? Porque la longitud de los pliegues vocales también influye en esa producción de la voz. ¿Sí me hago entender, cierto? Listo. Señor. ¿Por qué los payasos cuando toman aéreo les cambia la voz? No, ya más bien es lo que hace el eco sobre ese aire y sobre esas cuerdas vocales, más que eso, ¿cierto? ¿Sabía que? Pero pasa lo mismo de que tomaba leche y salía por aquí, ¿cierto? Esos actos circenses también. Cualquier cambio en el aire que afecte las condiciones propias del aire también afectará las condiciones propias de los pliegues vocales. Entonces puede traer esas alteraciones. Muy bien, bueno, entonces, ¿qué pasó después de eso? Ya la misma chacha. Ahora, ¿qué hay más allá de mi laringe? Ah, bueno, yo sé que este cartílago cricoide está a nivel, cartílago cricoide está a nivel de ¿qué? C6, C7, C6. ¿Qué pasa después de ahí? Mi laringe cambia y ahora se va a formar es una serie de anillos incompletos, también cartilaginosos, 16 a 20, de aproximadamente 13 centímetros de longitud, de los cuales 6 son cervicales y el resto son torácicos de 12 milímetros de diámetro, que le voy a decir tráquea. Entonces tengo dos tráqueas, la tráquea cervical y la tráquea a nivel de tórax. Esa sí la podemos revisar completa. Porque ya lo sabemos. ¿Qué tengo aquí con tráquea? Ya con la descripción de los tubos y los diámetros. ¿Qué reviso de la tráquea? Uno, sus anillos. Ya revisé la longitud, revisé sus diámetros, revisé sus porciones. ¿Qué me queda después? Me dice que la tráquea en su disposición y su ida hacia tórax hay un punto donde ella penetra y punto. Y ese punto lo extrapolo con vértebras o lo extrapolo hacia adelante. No lo hemos visto, pero después tengo esto. Manubrio del esternón. Esto va a ser el cuerpo o esternebras. Y esto que está aquí en la apófisis sifoides. Y me dice que entre el manubrio y el cuerpo voy a encontrar un punto. En realidad no es plano, sino que es ligeramente angulado. Entonces se llama el ángulo de Lois. Ángulo de Lois y o T4, si lo proyecto hacia atrás, T4, T5, voy a encontrar el punto donde se da la bifurcación traqueal. Y ese punto le voy a decir espolón traqueal, o le digo carina. Lo dejamos ahí porque el resto lo necesito para tórax, para pulmones. Solamente dejo la historia en esto, en dos bronquios principales, derechos e izquierdos. ¿Qué tiene de especial estos anillos traqueales? Anillos incompletos, pero que deben estar unidos. Lo tomo desde arriba. La relación que hay entre cricoides y el primer anillo traqueal. Entonces le digo membrana cricotraqueal. Y después deberé tener una unión o unos ligamentos que me unan cada anillo entre sí. Entonces le voy a decir ligamentos anulares. Y termino con esto. Ya va a ir. Mañana cogemos la tiroides. ¿Mañana qué viernes? No, el jueves terminamos con el viernes, entonces vamos con miembros superiores. Sí, claro. Ahí entonces. O bueno, entonces cojamos abdomen el viernes. Bueno. No, cama de la subclavia. Y axilar o plejo braquial. No, se lo voy diciendo para que vayan leyendo. No más nada. Entonces, en este corte, que es lo que me muestra, bueno, cosas que has visto histológicas,
Sí, me dice que lo más externo, la membrana que me cubre. Pues, en esta vista, esto que me está mostrando aquí me dice que va a ser el anillo. Ah, son anillos incompletos. Y estos anillos incompletos tienen una estructura que los une por detrás. Y esa estructura que los une por detrás va a ser una membrana. Y le voy a decir membrana fibroelástica posterior. ¿Qué más encuentro? La transición que ya me contaron. Porque me hablan de unas broncoconstricciones y unas broncodilataciones. Simpático, parasimpático, que veremos allá en pulmones. Cuando estemos por allá. Y eso es lo que estoy viendo en esa musculatura. Pero si miro la cara posterior y ese músculo que está hacia posterior, ¿con quién se está relacionando? Ese músculo que está en la cara posterior de los anillos traqueales se está relacionando con la cara anterior de quién? Del exófago. Entonces por eso esto me representa un músculo tráqueo-exofágico. Y si me voy más hacia adelante, junto con la membrana fibroelástica posterior encuentro otro músculo, pero está más intrínseco, un músculo liso que le voy a decir músculo traqueal. Entonces va a ir hablando de una capa que será externa mucosa, una capa que será submucosa, una capa que será muscular, y al final voy a pensar en una capa que será la mucosa, y en la mucosa encuentro glándulas que realizarán con su docente de histo. ¿Cierto? ¿Qué estímulo funcional necesito ahí? Bueno, la historia me cuenta eso. Para la irrigación de tráquea necesito que voy a necesitar esto. La inervación. La historia se me facilita, y él se los contaba cuando estábamos en los cadáveres. Pero cuando pienso en el nervio para toda esta historia, va a ser nervio laríngeo, inferior o recurrente. Cuando pienso en arterias me plantean dos. Tiroidea superior y tiroidea inferior. Con un mayor protagonismo, bueno, en cervical, a nivel cervical seguramente de la tiroidea inferior, pero contribuyen las dos. Y eso me lleva a pensar en algo. Eso me sirve para entender lo simpático. La vía simpática me dicen, toda la cadena simpática, doctor, contribuye en la inervación de tráquea. ¿Su problema cuál es? Los pacientes asmáticos. Y cuando vengas con broncoconstricciones o broncodilataciones, y ojalá te acuerdes que el medicamento tiene una parte fisiológica, bioquímica, que funcionará y que ojalá la enlaces con esa serie de eventos que el paciente va a traer. ¿Cuáles son esos estímulos? Me queda un minuto. Bueno, no se les olvide. Y ya me voy con esto. Para mañana coger la tiroides. ¿Cómo llega el estímulo simpático a tráquea? O incluso a laringe. Todos. Del ganglio que me digan, le dicen la fibra, por favor. Ganglio simpático cervical superior. Sí, ¿por qué? Ah, porque tengo ramos directos viscerales que van a ser laringofaringeos, laringotraqueales. Sí, llega a laringe, lo que sea laringe pasa a tráquea. Vamos directos. 2. El ganglio simpático cervical superior manda fibras que forman plejo carotídeo externo. Y del plejo carotídeo externo sale la arteria tiroidea superior, entonces le da a través de los vasos arteriales, llega a la inervación. ¿Cierto? Segundo, ganglio simpático cervical medio, fibras que vayan a tiroidea inferior. A través de esos vasos sanguíneos que van a irrigar a la laringe y que irrigan a la tráquea, va a llegar a través de los vasos y de sus paredes ese estímulo de ganglio simpático cervical. Ganglio simpático cervical inferior y o estrellado. Vamos directos a vasos sanguíneos, asa de vía sans, todas las ramas de la subclave llevan estímulo simpático, incluyendo a la tiroidea inferior, tronco, tiro, bicervico, escapular. Mañana seguimos con glándula tiroides. Nos vemos. Muchas gracias por la atención. Ya estaba pitando. Sí, ya entendí. Muy bien, nos vemos más luego.